En el caso de México se ve clarísimo cómo la política económica de los últimos 30 años ha destrozado los salarios, ¿no? Y De plano. de plano, o sea, deliberadamente, y se ve una cosa terrible que si quieres ahora la abordamos con cosas más concretas. Pero entonces, tú notas un declive clarísimo En, de en, los últimos 30 años, estos últimos 30 años, o sea, del neoliberalismo mexicano, desde que México empezó a entrar al GATT, Tratado de Libre Comercio, todo esto, sí, coincide con toda esta etapa. coincide, o sea, tú puedes ver cómo en 1975, puedes ver en dónde estaba México, y todavía ves cómo de 1975 a 80 los salarios mexicanos van mejorando en relación con los estadounidenses. Y a partir de 1982 empiezas a ver cómo va bajando, 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 hasta que llega por ahí de 1996 a una tabla rasa, que ya es una miseria. O sea, en poder de compra es la cuarta parte del salario estadounidense, pero en valor, por decirte, por darte un dato, el salario por hora estadounidense es más o menos de $28 y el salario por hora mexicano es de 6, ¿sí? Entonces ves como ya va para 15 años de que ni sube ni baja. Ni sube ni baja. Ni sube ni baja, o sea, se mantiene a un nivel terrible. Ahora, el salario manufacturero es el mejor salario que hay, básicamente en todas las economías a nivel de trabajadores. No estoy hablando de puestos de ejecutivos o de gerentes, no. A nivel de obrero es el mejor salario. Entonces, si te vas a otra situación, que es el poder de compra, ya no comparándolo con otros países, sino comparándolo con el poder adquisitivo dentro de la economía local, entonces lo comparas contra una cesta que se llama canasta básica indispensable de 40 productos y servicios, que es lo mínimo necesario para mantener a una familia de 5, ¿sí? Entonces ahí es donde se conecta con el salario digno, porque el salario digno, según el derecho internacional, y también está en el artículo 123 de la Constitución mexicana, el salario digno te debe permitir mantener a tu familia con todo lo necesario para vivir, valga la redundancia, de manera digna, ¿no? A tu familia, o sea, no nada más al trabajador, sino el trabajador debe de ganar lo suficiente para sostener a su familia dignamente, con lo necesario en alimentos, ropa, techo, inclusive diversión, ¿sí? Entretenimiento, y no es así, ¿no? Entonces, la canasta básica indispensable, ese es un indicador que se desarrolló desde hace bastante tiempo y que lo manejan la UNAM y otras universidades, la Universidad Obrera de México, para medir el poder adquisitivo del salario mínimo mexicano. Y el salario mínimo mexicano a mediados de los 80s ya estaba depauperado y le alcanzaba para comprar el 49% de la canasta básica indispensable. Y actualmente nada más puede comprar el 9% de la canasta básica indispensable. El 9% de la canasta básica indispensable. O De sea, 40 productos, que además esa canasta científicamente está considerada como lo mínimo necesario para poder sostener la reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir la reproducción de la fuerza de trabajo? Que el pater familia que gana el salario y que lleva a su familia debe de ganar lo suficiente para que crezca su familia, para que los niños crezcan, se puedan educar y entrar a su tiempo a ser parte de la nueva fuerza de trabajo. Entonces, si el trabajador no gana eso, entonces es muy difícil que los niños se puedan incorporar dignamente a la fuerza de trabajo, o inclusive unos se mueren por enfermedad, otros porque están mal alimentados, no pueden desarrollar sus capacidades mentales adecuadamente. Entonces esa canasta básica indispensable es lo mínimo necesario para sostener la fuerza de trabajo, para la reproducción de la fuerza de trabajo en términos económicos, ¿no? Entonces, otro dato alarmante
es que si el salario mínimo nada más puede comprar el 9% de la canasta básica indispensable, quiere decir que para poder comprar esa canasta se necesita ganar 11 salarios mínimos. Y de acuerdo a los datos oficiales del gobierno, el 13% de los trabajadores urbanos de México ganan 5 salarios mínimos o más. Eso quiere decir que el 87% de los trabajadores asalariados en México ganan menos de 5 salarios mínimos. Entonces, eso quiere decir que el 87% de los trabajadores mexicanos seguro son pobres, porque no pueden comprar la canasta básica indispensable. Unos pueden comprar el 9%, otros el 20%, otros el 40%, pero ninguno le alcanza para comprar la canasta básica indispensable. Y el otro 13% gana 5 salarios mínimos o más, pero se necesitan 11 salarios mínimos para poder adquirir la canasta básica indispensable. Entonces, imagínate el nivel real de pobreza. O sea, las estadísticas que salen en la prensa de que la pobreza en México oscila alrededor del 50, 60%, no es verdad. Está mal estimada con indicadores incorrectos, porque esa canasta básica indispensable es lo que te permite vivir dignamente, que los hijos estén bien alimentados, que crezcan adecuadamente, que sus capacidades mentales se desarrollen adecuadamente. Y es menos del 10% de la población mexicana que percibe un salario que puede adquirir esa canasta básica indispensable. La única manera en la que logran más o menos reducir esa brecha tan enorme es que dentro de un núcleo familiar, dentro de una familia, trabajan el padre, la madre, el hijo y todo, y aún así muchas veces entre todos no llegan a juntar 11 salarios mínimos. A lo mejor uno gana 3, el otro gana 2, y a lo mejor entre toda la familia juntan 7, 8 salarios mínimos y ahí la van llevando, pero siguen viviendo en estado de pobreza, ¿no? Oye, Álvaro, ¿cuáles son las fuentes de todos estos datos que nos estás proporcionando? Las fuentes de todos estos datos de la canasta básica indispensable es un indicador de la UNAM y de la Universidad Obrera de México, Vicente Lombardo Toledano. El salario mínimo, pues es el salario mínimo oficial que da el gobierno, y estos datos de qué porcentaje de gente gana 2 salarios mínimos, qué porcentaje gana 3 salarios mínimos, etcétera, es del INEGI. O sea, son datos oficiales. O sea, son datos que las autoridades mexicanas no podrían calificar de rebatibles, de que no son correctos, no son objetivos, no son medibles, ¿no? O sea, son datos perfectamente. O sea que en síntesis, para ir las personas que vean esto, en síntesis, es bastante grave la situación, ¿no? Tú le llamas de anomia, ¿no? También manejas el concepto de anomia. Pero anomia ya va mucho más allá del salario. Ya, Anomia ya es una consecuencia de las más de 3 décadas de saqueo del país, que han simplemente cancelado las oportunidades para la mayor parte de la población, que ha provocado que muchísima gente emigre y arriesgue su vida y se venga a Estados Unidos, y que muchos jóvenes en México no encuentren otro empleo más que en la economía informal o en el narcotráfico, y que haya un nivel de corrupción enorme, y que no puedas confiar en el Estado que proteja tus derechos. Entonces ya no hay Estado de Derecho, y lo opuesto del Estado de Derecho es el estado de anomia, el caos, en el cual ya cada quien ve por sus intereses. Es una especie de sálvese quien pueda, en el que ya no puedes confiar en nada, y es un desastre, ¿no? Inclusive, mira, aquí rápidamente, ya que estamos en una entrevista donde podemos verificar esto, déjame buscar lo que dice Anomia. Anomia dice: estado de desorganización social o aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o la incongruencia de las normas sociales. O sea, ya está tan deterioradas las normas sociales, el Estado de Derecho, la protección que tiene el gobierno, la obligación de proteger a la población, que ya es un caos total. No hay oportunidades, no hay protección de los derechos más básicos de cualquier ciudadano. Entonces vivimos en un estado de anomia. Sí. ¿Cuál sería la solución
o si no la solución, cuál sería el camino correcto a seguir para revertir este panorama tan árido, tremendo que nos estás marcando de los salarios en México? Ya para concluir. Bueno, creo que ya sabes la respuesta por otras charlas que hemos tenido, ¿no? Para mí no hay ninguna solución a menos que removamos del poder a las mafias, A la escoria ladrona, como tú le llamas, ¿no? escoria ladrona, como yo la llamo, que están encaramadas en el poder porque ni siquiera están ahí legítimamente. Toda persona que tenga un mínimo de sentido común y de honestidad sabe que llegaron ahí por la vía de la imposición, del fraude descarado porque como no hay Estado de Derecho, si no hay Estado de anomia, pues pueden hacer lo que les da la gana y saben que gozan de impunidad, ¿no? Entonces, mientras esta ciudadanía que hasta la fecha no se atreve a organizarse para pacíficamente remover a estos grupos de poder que están anquilosados ahí desde hace décadas, específicamente para saquear y depredar al país en contubernio con sus tutores extranjeros, no hay la menor posibilidad de resolver esto. Cada vez está peor, cada vez hay más muertes, cada vez hay gente más pobre, cada vez hay todo tipo de crímenes. Y no sé, o sea, yo ya me cansé de imaginar qué es lo que tendría que pasar para que la gente reaccione. Y hasta ahora no veo que el nivel de indignidad, de dignidad, llegue a ser el suficiente como para decir basta. Todavía mucha gente habla en términos de vamos a exigirle al gobierno, como que no se dan cuenta o no quieren aceptar que cómo vamos a exigirle a unos ladrones que están en el poder, se mueren de risa de nosotros y todavía están pensando en términos de exigirles. Parece que no se dan cuenta que el país está realmente secuestrado por estas mafias político-empresariales, ¿no? Entonces no se trata de exigir, se trata de que nosotros tomar la iniciativa, nosotros organizarnos, nosotros converger, porque hay un grupo que lucha porque no vayan a pasar las reformas en comunicaciones que van a servir de controles por todo lo que pasa en Internet. Otros se interesan nada más en las políticas, en la reforma energética, otros en la reforma laboral, otros en la reforma educativa. En realidad lo que tenemos que hacer es converger y unir todos esos problemas, grandes problemas sociales. Cada uno es un frente de batalla, converger y organizarnos para abordar el problema de raíz y entonces sí resolverlo removiendo a estas mafias, porque si no las quitamos no va a pasar nada y cada vez, lo único que va a pasar es que cada vez vamos a tener menos derechos, ellos cada vez van a tener más impunidad y cada vez nos estamos moviendo hacia un estado más represivo. Estamos viendo constantemente que cada vez hay menos oportunidad de expresarse, reprimen las marchas, reprimen todo tipo de protesta social, ya quieren reprimir las redes sociales. En fin, mientras no tengamos el valor de afrontar el verdadero problema, no va a pasar nada. Bien, entonces, en síntesis, volviendo al inicio de la charla, en términos de salarios, que es un indicador pues inequívoco para poder hablar cuando un país verdaderamente está progresando, ¿no? Cuando la gente tiene el ingreso necesario para poder vivir, para perseguir el concepto, por lo menos material, ¿no? De felicidad, si le podemos llamar así, pero más que nada el tener acceso a una serie de cosas. Hablabas de la canasta básica, la situación de México verdaderamente dramática, ¿no? Sin amarillismo, verdaderamente dramática. ¿Algún ejemplo de lo contrario? ¿Algún país que pudiera señalar como que esté haciendo cosas distintas para encaminar a su sociedad a beneficios distintos? Sí, mira, hay muchísimo que hablar sobre esto en términos y utilizando un lenguaje que le llega a la gente y que le puede ayudar a darse cuenta de qué tan dramática es la situación, ¿no? Porque también todo esto entra dentro del contexto de globalización. Entonces, por ejemplo, podríamos, nada más para ilustrar el drama de México,
utilizar el ejemplo y pedirle a la gente que se pregunte a sí misma cómo es que un trabajador de la Ford Motor Company en México, que pone exactamente las mismas piezas de ensamble en el Ford Focus, en la planta de ensamble de Hermosillo, gana $4 la hora, y el trabajador de la Ford Motor Company en Michigan, que pone exactamente las mismas piezas, exactamente en el mismo coche, gana $27 la hora, cuando el costo de vida en México es el 70% del costo de vida de Estados Unidos. Entonces, esto nada más te muestra que aunque los salarios, si recuerdas al principio de esta charla, comenté que los salarios manufactureros son los mejores que hay. Sin embargo, hay una explotación terrible, o sea, aunque le estén pagando $4 por hora, ¿sí? Que es como un salario mínimo por hora en términos mexicanos, se están quedando con la mayor parte del valor de ese trabajo, mientras que al trabajador estadounidense le están pagando mucho más por hacer exactamente el mismo trabajo. Y el coche se vende al mismo precio. De hecho, la mayor parte de la producción mexicana se exporta a Estados Unidos, ¿sí? Y la calidad es la misma. Entonces, no hay argumentos para justificar que a un trabajador mexicano le estén pagando una miseria por hacer el mismo trabajo. Pero precisamente por eso han salido, ¿no? De Detroit, en fin, han salido estas empresas a buscar esa mano de obra más barata en otras partes, ¿no? Esto es una prueba más de que el país está secuestrado por estas mafias que están dedicadas a explotar a la población en contubernio con sus tutores extranjeros, ¿sí? Entonces, bueno, ya respondiendo a tu última pregunta, sí hay muy pocos casos, pero hay casos que van en contra de esa tendencia, y el mejor caso es el caso de Brasil, que aparte del programa Hambre Cero y todo eso, en el último año de Lula pasaron una ley, o sea, no es una política nada más, sino se llevó al Congreso como iniciativa de ley y fue aprobada, y es una ley que está programada para seguir hasta el año 2023. O sea, a partir del año 2010 hasta el 2023, cada año van a subir el salario mínimo de Brasil con una fórmula muy sencilla, que es la misma fórmula que yo utilizo en la iniciativa que llevo manejando mucho tiempo, que es decir, ok, el salario mínimo de Brasil, por hacerlo con números muy sencillos, es 100. Ok, este año lo vamos a subir siguiendo la fórmula conforme a la ley de ver cuánto es el crecimiento del PIB más cuánto es el crecimiento de inflación. En México llevan años, por eso te dije que es una tabla rasa que no aumenta, nada más manteniendo, si acaso, el mismo nivel, utilizando, agregando el salario mínimo, nada más el índice de inflación, que lleva bastantes años en México, un promedio de 4%. Entonces, el salario mínimo lo han estado aumentando un promedio de 4% cada año. En Brasil lo que hacen es decir, ¿cuánto fue la inflación? 4%. ¿Y cuánto fue el PIB? 3%, entonces lo vamos a aumentar 7%. Entonces, eso asegura que cada año se recupere el salario mínimo un poco, ¿sí? Hubo un año, inclusive en 2011 o 2012, 2011 me parece, el salario mínimo brasileño creció casi 12%, porque el PIB fue como 7% y la inflación fue 4 y pico. Entonces agregaron 4 más 7, 11. Entonces eso asegura que nulifica la inflación y aparte recupera valor porque le están agregando el crecimiento de la economía. Y si hay un año en el que no crece la economía brasileña o cae la economía brasileña, no lo bajan, nada más lo mantienen. Entonces, por ejemplo, si un año la economía de Brasil, el PIB crece 0, pero hubo una inflación de 3, lo aumentan 3. Entonces, el trabajador brasileño en esos años que no hay crecimiento, por lo menos no pierde, ¿sí? Entonces, así ya terminó el gobierno de Lula, siguió el gobierno de Dilma Rousseff, y como es ley, la tiene que cumplir. Y ya lleva 3 años cumpliéndola. Entonces, es un ejemplo muy bueno. Otro ejemplo que no es a través de ley, sino es a través de políticas públicas, es el caso de Argentina.
El caso de Argentina, si tú recuerdas, hubo una crisis tremenda en el año 2002, el Corralito, se quedaron sin dinero, quitaron en cuestión de semanas un montón de presidentes, y con Kirchner empezaron a meter políticas de apoyo a la demanda. Entonces empezaron a crecer los salarios mínimos han estado creciendo a ritmos mayores de 20%, a veces hasta de 30%. Y aunque hay una un desacuerdo en cuanto al nivel real de inflación de Argentina. O sea, Argentina lleva varios años, a Argentina se le está acusando de que está ocultando las cifras reales de inflación. Reporta que más o menos la inflación es de 10 o 11%, y hay institutos que han estado investigando y están reportando 25% de inflación. Por ejemplo, en 2013, el INDEC, que es el INEGI de Argentina, dijo que es 11%, y estos grupos de investigación reportaron casi 26% de inflación, pero el salario lo aumentaron 32%. Entonces, los salarios de Argentina de 2002 a 2013 ya están por encima del mejor nivel salarial que tenían por ahí del año 98-99, antes de la crisis. ¿Sí? Entonces ya recuperaron todo lo perdido y ya están por arriba. Ahí no hay una ley como en el caso de Brasil, pero sí ha habido una política en la que se han enfocado a estar tratando de recuperar el poder adquisitivo del salario. Esos son dos excepciones que muestran muy claro cómo, cuando hay un gobierno que tiene la voluntad política, a pesar de la globalización y el neoliberalismo, se pueden hacer cosas para amortiguar mucho el impacto de este sistema capitalista de saqueo, ¿no? Cosa que no sucede en México. Muy bien, Álvaro, pues te agradezco muchísimo. Creo que ahí dejamos la conversación y invitamos aquí a quienes nos están viendo a que le piensen acerca de estos datos que nos estás proporcionando. Te agradezco mucho. De acuerdo, muy bien. Sale. Gracias. Gracias a ti.